9 de abril en Colombia es recordar a casi 10 millones de víctimas del conflicto armado. Es recordar también que se cumplen 77 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y del Bogotazo, uno de los hechos históricos a los que más se le acuñe la profundización de la violencia política armada en el país, periodo que se nombró en los libros de historia como la violencia, escrita con mayúscula. Emisora liberal número 2 del servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada, no debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Este día marcaría un antes y un después para el fortalecimiento de las policías paralelas o para lo que denominaron estudiosos del conflicto armado, los primeros grupos paramilitares conocidos como chulavitas por la vereda Chulavita en Boyacá y los pájaros del Valle del Cauca que llegaban a matar y se iban como volando, ambos al servicio del Partido Conservador. La respuesta del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez a los hechos acontecidos el 9 de abril recrudecería los asesinatos selectivos y colectivos de liberales. Aquel 9 de abril, tras el asesinato de Gaitán, se da el volcamiento de las multitudes liberales a las calles del centro de la ciudad que avanzaban hacia el Palacio Presidencial. Los tanques militares entran con banderas rojas. Se cree que están a favor de las masas liberales, pero al ingresar el primer tanque a la Plaza de Bolívar, voltea su torreta y abre fuego, asesinando a centenares de personas. La gente enardeció y Bogotá ardió. En la noche ya se habla en la radio que los muertos tras la jornada ascienden a 3.000. Para evitar el derrocamiento del gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez, armaron a los grupos conservadores, mientras los liberales atacaban también a todo rastro conservador. Para eso fue clave el papel del entonces gobernador de Boyacá, José María Villarreal, quien fue nombrado en el cargo por Ospina Pérez y a quien le encomendó la reorganización de las policías existentes un año antes. Él y su hermano, Camilo Villarreal, jefe conservador del norte de Boyacá, atendieron a la solicitud del secretario de gobierno de enviar conservadores armados desde tierras boyacenses a Bogotá para controlar las manifestaciones violentas. Precisamente en estos grupos se encontraban los oriundos de la vereda Chulavita. Sin embargo, esta violencia oficial no fue solo de ese día, sino que ya estaba desatada en los pueblos por cuenta de los alcaldes y gobernadores conservadores, sumados al hecho de que, a diferencia de ahora, la policía colombiana no estaba unificada nacionalmente, sino que eran municipales y departamentales, lo que permitía el uso político de estas. Fundamentales para mantener el proyecto conservador con el uso de facciones irregulares armadas alentadas por gamonales, terratenientes y latifundistas que usaban a peones jornaleros y los armaban en pandillas. Estas facciones conservadoras a sangre se extendieron por Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, el Viejo Caldas, los Llanos Orientales y el sur del Tolima, y con los años por el resto del país, persiguiendo todo rastro liberal a machete y fuego, ya con los fantasmas que corrían sobre el comunismo. Por su parte, ya se armaban campesinos liberales en resistencia a la violencia oficial, que con el tiempo desencadenaría, por ejemplo, en los primeros grupos guerrilleros, como las conocidas de los Llanos Orientales. Sin embargo, el Partido Liberal, en cabeza de Gaitán, antes de que detonara la escalada de violencia, intentó establecer diálogo con el gobierno conservador para frenar la violencia local. De hecho, 2 meses antes del Bogotazo, el 7 de febrero, se realizó la Marcha del Silencio, la marcha más multitudinaria en la historia de la capital, teniendo en cuenta la población de ese momento. Pero la violencia oficial y civil bipartidista, que ya en 1947 registraba 14.000 asesinatos, en 1948 esa cifra se convertiría en 43.000. El presidente Ospina se salió con la suya, pues evitó el derrocamiento. La violencia, por su parte, continuó campante en 1949, un año muy complejo para el país. La violencia no solo se vivió en veredas, pueblos y ciudades, sino que llegó hasta el Capitolio, en donde parlamentarios se enfrentaron a balazos dejando 2 muertos. Y ante el intento de hacerle un juicio político a Ospina, este cerró el Congreso y decretó el estado de sitio. El gobierno purgó al aparato estatal de liberales y se atrincheró. Uno de los antecedentes más trascendentales para el devenir de la violencia política en Colombia fue ese legado del uso de facciones armadas de civiles en anuencia con la fuerza pública para la protección y fortalecimiento de un proyecto político y en contra de otras ideologías políticas con el fin de exterminarlas. En esa vía, estudiosos del conflicto armado han establecido esta última como una de las grandes génesis y causa de la agudización del conflicto armado que se desarrollaría en espiral durante décadas hasta nuestros tiempos, pues radicalizó a los bandos en armas para la disputa política. Una guerra que ha dejado casi 10 millones de víctimas.
De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1947 y 2024 se han perpetrado 4.627 masacres, dejando 27.583 víctimas. Por su parte, en el marco del conflicto armado se han registrado 184.000 asesinatos selectivos, de los cuales casi 6.000 han sido de líderes y lideresas sociales. Asimismo, la violencia sexual ejercida por los grupos ha dejado al menos 17.000 víctimas, y la utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes llega casi a los 20.000. De acuerdo con cifras de la Comisión de la Verdad en su informe final, entre 1985 y 2016, más de 120.000 personas fueron desaparecidas de manera forzada, una cifra que podría ascender a más de 200.000, pues el universo de víctimas crece por cuenta de los métodos usados para desaparecer, como lo fueron ríos, fosas o los hornos crematorios. Casi 800.000 víctimas de desplazamiento forzado y más de 500.000 familias fueron despojadas de sus tierras. Un verdadero prontuario a la vergüenza la que vio entre asesinatos, torturas, exilios, detenciones arbitrarias, secuestros, amenazas, desplazamientos, desaparición, cometidas por la fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Por eso, cada 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado desde hace 14 años, amparados en la Ley 1448 de 2011. Ley que pretende garantizar medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas, que fueron prorrogadas hasta 2031. Hoy en distintas ciudades del país y municipios, las víctimas conmemoraron su día con actos de memoria. Para el pasaje relatado en este video, recomendamos cine para revivir este episodio violento que marcó para siempre la historia del país. En RTVC Play encuentran gratis Cóndores no se entierran todos los días, una película basada en la novela del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal y dirigida por Francisco Norden. Un retrato de la sangre que corrió en nombre de los rojos y los azules.